Se abrían el 1 de marzo de cada año, se cerraban en junio y entre medio de cada... O sea, fíjense que el periodo legislativo era muy corto, era de marzo a junio. En el medio de esos periodos se reunía lo que se llama la Diputación Permanente. Es decir, permanentemente había una diputación que estaba reunida sacando, digamos, las cuestiones legislativas o, en el caso de que fuera necesario, lo que ellos llamaban cortes extraordinarias. Entonces, cada legislatura duraba ese periodo y se iba incrementando con las cortes extraordinarias o con periodos donde había una diputación permanente. Los diputados eran elegidos por periodos de 2 años, es decir, de 2 tandas legislativas, por decirlo así. Los primeros que se eligieron, claro, el problema es que en 1820 el 1 de marzo no se reúnen las Cortes, porque no da tiempo. Entonces se hacen unas elecciones extraordinarias, se eligen suplentes para abrir las Cortes en julio de ese año. Esos primeros suplentes se eligen en Madrid o en las provincias de la península, donde hay diputados americanos que se hacen normalmente en los ayuntamientos. El alcalde constitucional reunía a los naturales de América, hacían la elección y mandaban su boleta con sus elegidos a Madrid. Y en Madrid se reunieron, las elecciones fueron, lo tengo por ahí anotado, lo voy a decir de memoria, pero por si acaso, creo que fueron el 28 de mayo de 1820, donde se elige a los primeros suplentes. Mientras, cuando se mandan todas las proclamas de que ya se ha vuelto a plantar la Constitución en España, se mandan con los decretos para realizar las elecciones. Todo el reglamento electoral está inserto en los artículos de la Constitución, con lo cual quiere decir que no hay que esperar a nada, simplemente que la Constitución se jura y empieza a ponerse en marcha. Aquí en México, el virrey Apodaca retrasó la jura de la Constitución, cuando ya habían llegado las noticias de lo que había pasado desde principios de enero del 20, pero finalmente no lo pudo demorar más hasta el 30 de mayo, creo que fue el día en el que Apodaca finalmente reconoce la Constitución. Y a partir de ahí se ponen en marcha las elecciones. En México se realizan elecciones, en la Gaceta Oficial del Gobierno salen cada X meses cuando se han ido realizando. Los diputados están listos para embarcarse desde octubre de 1820 y hay una demora de 4 meses que luego denuncian cuando llegan esos mexicanos a España, porque el capitán de la fragata que les tenía que llevar está como, bueno, retrasando la cuestión y no se embarcan hasta el mes de prácticamente finales de febrero, marzo, que es cuando ellos ya saben que se proclama el plan de Iguala en el 21. Es decir, que se demora prácticamente un año la llegada de diputados mexicanos por todos estos retrasos. Gracias. Sí, contestan. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo mencionaba que justo los representantes de México eran de los más numerosos, pero en proporciones en general, ¿no?, de tanto representantes de América como de los propios españoles. Por diputación, yo diría que sí. Por diputación, quiero decir, porque las provincias españolas donde se realizaban las elecciones eran mucho más chiquitas que lo que era digamos, el distrito electoral asignado a México, que era, no lo olvidéis, Nueva España y Filipinas también. Los filipinos venían con los novohispanos siempre. Entonces, el distrito electoral en España era provincial. Entonces había diputados de Valencia, diputados de Cataluña, diputados de Asturias, diputados de Andalucía, o de Sevilla, o de Córdoba, Entonces, claro, esos distritos electorales son mucho menos numerosos. O sea, no hay 40 diputados de Sevilla, ni 40 diputados de Madrid, ni 40 diputados de Valencia. Hay mucho menos. Pero sí hay 40 diputados mexicanos en las Cortes. Entonces, eran los más numerosos en términos relativos, si lo comparas con los distritos electorales, tanto de los americanos, es verdad porque hubo muchos territorios americanos con distritos electorales grandes que no enviaron diputados. Por ejemplo, el Perú estaba en guerra, no hizo las elecciones, se quedó con los suplentes. Río de la Plata ni siquiera las hizo, se quedó con los suplentes que se habían elegido en Madrid, y quien sí hizo las elecciones fue México, Centroamérica y en algunos territorios puntuales de la Nueva Granada y del Caribe.
O sea que en términos relativos y absolutos, los mexicanos fueron los más numerosos. Sí, por lo menos un poco siguiendo la pregunta de Graciela, esos 40 diputados, bueno, mexicanos y también de Filipinas, yo he estado revisando un poco las discusiones en las Cortes y a diferencia de las Cortes anteriores sí veo que América, o los diputados americanos, o buena parte de los diputados americanos, están trabajando como en bloque. ¿También te da esa impresión o si hay un intento tanto de los suplentes como los propietarios de trabajar en función de una sola bloque por la temática americana? Y otra pregunta que también me llama mucho la atención, Ivana, es ¿por qué la temática americana, el tema americano se discutía en las sesiones secretas? ¿O por qué se hacía en la noche? También haciendo un paneo, claro, yo trabajo es Colombia, Venezuela, la Nueva Granada, en fin. Y yo en las búsquedas que se pueden hacer en los portales de las Cortes, no siento que tenga tanto peso el tema. O sea, son discusiones como muy, por lo menos, claro, insisto, en el caso de Colombia, Venezuela, Nueva Granada, que no está tan presente. Y si lo veo, lo encuentro en las sesiones secretas. O sea, porque es una temática, es un tema difícil de plantear, se está evitando a la prensa también, o sea, a la opinión pública. Sí, es muy interesante lo que preguntas porque todavía son lagunas que tenemos al respecto. De hecho, igual dentro de un año y medio vengo aquí y les cuento lo de la prensa, que es lo que ahora voy a... O sea, ya tengo la parte de las discusiones del diario de sesiones y ahora me interesa cómo se refleja ese debate americano en la prensa, que es un tema que no se ha trabajado en España. A la primera pregunta, ¿trabajan en bloque? En la mayoría de los casos sí. Entre otras cosas porque prácticamente, a diferencia de las primeras Cortes, la mayoría de los diputados, por no decir todos los diputados americanos que están aquí, tienen, si no son liberales convencidos, tienen cierta, voy a decir, cierta connivencia, ¿no? Cierto feeling con la cuestión constitucional, ¿no? Con el hecho de que sí querían un sistema constitucional para sus patrias. Y ahí trabajan en conjunto. Y lo digo más, desde el primer momento, los diputados americanos, con respecto a los españoles, ponen la premisa en las Cortes de que la insurrección y la guerra en América va a continuar mientras en esas Cortes no se tomen medidas que lleven a un estatuto político de autogobierno para los americanos. O sea, vinculan las dos cuestiones, que en principio no tenían por qué estar vinculadas, pero las vinculan. Es verdad que los que más participan abiertamente en los debates y en las discusiones son mexicanos y centroamericanos, pero como digo, también cada diputado que llega con las instrucciones de su país, ¿no? De su patria o de su institución que lo ha elegido, bien sea el ayuntamiento, bien sea otra cuestión. Pero enseguida hacen bloque, y en las Cortes del Trienio está muy claro, porque el objetivo con un gobierno liberal y constitucional como el que había en ese momento era precisamente conseguir ese autogobierno. Y los temas van a ser muy claros. No siempre se discuten en sesión secreta. Por ejemplo, el aumento de diputaciones provinciales se discute en abierto. Lo que se discute en sesión secreta es la guerra, ¿no? La guerra es que viene también... Es que claro, aquí hay no una confusión, hay una contradicción entre las partes, porque los ministros presentan sus informes a las Cortes, lo que ellos llaman las memorias de gobierno. Entonces, cuando llega el ministro de Ultramar, y esto es algo muy importante, porque el ministro de Ultramar no es lo mismo Antonio Porcel, que es el primer ministro de Ultramar en el año 20, que Ramón Feliu, que es el ministro del 21, que es, voy a decir, americanista a tope, está súper convencido de que la independencia de América, pactada, entendiendo por independencia no una ruptura total, como ahora lo entendemos, entendiendo por independencia digamos, un autogobierno suficiente que mantenga los lazos de unión, pero que les deje vía libre para organizarse internamente como quieran, ¿vale? Eso era lo que significaba independencia entonces. Ramón Feliu, que es un furibundo partidario de la independencia pactada, y López Pelegrín, que entra al ministerio el 3 de junio de 1821, en plena negociación del sistema de sección de Cortes. Fernando VII sustituye a Ramón Feliu. Esto es algo que todavía estoy por averiguar, a ver por dónde encuentro la documentación, pero para mí es clave. Fernando VII sabe que López Pelegrín es un conservador anti-independencia de América furibundo, y lo sustituye al ministro connivente con los americanos por uno antiamericano, en el centro
de las discusiones y de los debates políticos sobre la aprobación del Plan de Cortes y de la independencia de América. Yo no tengo dudas de la mano de Fernando VII para frenar lo que él estaba viendo, que era ya casi una ola imparable hacia esa independencia pactada. Y que incluso Alamán, en su Historia de México de las Revoluciones, dice que eso es algo de lo que todo el mundo hablaba sin nombrarlo, ¿no? de la independencia de América, pactada en esos años. Incluso a posteriori, cuando en las Cortes Extraordinarias de finales del 21 los liberales peninsulares que estaban de acuerdo con los americanos se inhiben e incluso plantean, ¿no?, la proposición tan fea de expulsar a los diputados suplentes de América, porque ya ha pasado mucho tiempo y ya sus territorios están independizados de facto, ahí plantean incluso negar que en algún momento se hubiera podido hablar de pactar una independencia. Y hay una discusión muy bonita, voy a decir, en la que Lucas Alamán y el conde de Toreno se agarran, pero vamos, que yo me los imagino, no sé si en un ring, pero tal que elegantes como eran ellos, ¿no? El señor preopinante ha dicho que yo he mudado mis opiniones respecto a la legislatura anterior, pues no sé cuándo yo estaría a favor de la independencia. Y el otro le dice, usted, que antes era amigo de los americanos y ahora los ha traicionado con los... No, se agarran, pero se agarran, ¿no? Y claro, le están diciendo a Toreno, nos habéis traicionado, estabais de acuerdo, pasamos el plan de Cortes al gobierno bajo mano porque sabían que si no tenían el apoyo del gobierno eso nunca iba a salir. O sea, eran unos hombres de derecho y constitucionales políticos de verdad. Ellos sabían que una independencia pactada no podía ser si todas las partes no estaban de acuerdo, y trabajaron por ello. Y por eso le pasan el borrador del plan de Cortes al ministro antes de presentarlo en las Cortes, y lo que hace el ministro es traicionarles, adelantarse y decir, esto no se puede aprobar, esto no se puede discutir. Y se inhiben, ¿no? Los liberales españoles se inhiben, y esto se lo echan en cara después, al año siguiente. Entonces, sí que hay, yo creo que una propuesta de trabajar conjuntamente. Yo creo que hubo un tiempo en que era posible, fue muy real. No siempre, como digo, se habló en sesiones secretas, se hablaban en sesiones secretas cuestiones delicadas. Y las reuniones de la comisión mixta ni siquiera eran reuniones oficiales, se reunían en casas particulares. Alamán dice por ahí, y lo dicen ellos también en algunas, luego de las sesiones, se reúnen en casa del Marqués del Apartado y de Francisco Fagoaga, de los dos diputados mexicanos que viven en Madrid. Para más señas, calle del Turco. Y ahí acuden los ministros y acuden tal en la casa de estos dos señores, donde, o sea, que esa comisión hasta se reúne en secreto, no hay actas de esa comisión. Esto lo sabemos por las cartas de la diplomacia del embajador francés que se lo está contando al cuadro 6 y manda sus informes, o los británicos que mandan sus informes a Castelrabi o a Canning. Es decir, eso era secreto porque realmente estaban desbordando los marcos constitucionales. Y ellos lo saben. Hay un momento, y ya que me han preguntado, pues me voy a explayar en esto, solo porque me parece bastante representativo de lo que me está diciendo. No he hablado, pero podría hablar, de cuando llegan la noticia a principios de enero del 22 de los tratados de Córdoba. Esto ya es, vamos, O'Donoghue es un traidor, es un vendepatrias, mira lo que ha hecho. O'Donoghue se embarca para México a principios de junio del año 21. Y él había asistido a las reuniones de la comisión donde los ministros habían dicho que estaban de acuerdo en la independencia. Entonces, cuando él llega a Veracruz, claro que firman los tratados de Córdoba. Y si ustedes leen la proclama de O'Donoghue, cuando se desembarca en Veracruz a los 2 días, dice algo así como que se esperen los insurgentes y turbidistas que no hagan la guerra, porque los representantes mexicanos en Madrid trazan en unión con sus hermanos europeos un plan que debe elevar a la Nueva España al alto grado de dignidad que le es susceptible. Es decir, está convencido de que ese plan de Cortes se está firmando porque todos estaban de acuerdo. Y luego, claro, él se queda
alucinado cuando empiezan a llegarle las acusaciones. Bueno, pobre hombre se murió, menos mal, antes de saber que de todo lo que le decían y le insultaban, ¿no? Pero llegaron a decirle de todo, y tuvieron que salir algunos diputados a decir, no, es que Donoghue no es ningún traidor, es que realmente pensó que estuvo muy a punto de aprobarse ese plan. Y como digo, el desborde de la cuestión constitucional, los diputados mexicanos lo sabían, ¿no? Cuando ellos presentan el plan, dicen lo siguiente: hombre, sabemos, ¿cómo dice? Dice, es verdad que las medidas que proponemos no están marcadas en la Constitución. O sea, que sabían que eso no... Pero, ¿podrían acaso preverse en el tiempo de formar el inestimable código, las circunstancias en las que ahora nos hallamos? Es decir, ¿no? Y dice, sabemos que sería necesario tocar en algo la parte reglamentaria. Y lo que están proponiendo los diputados americanos, voy a lanzarme a la piscina a sabiendas de que es un terreno pantanoso en el que no me domino, que es el derecho constitucional, pero es una institución que será luego a posteriori reconocida, ¿no? No es la reforma de la Constitución, sino la mutación de la Constitución. La mutación es una figura que no requiere tocar la letra del código, pero sí la interpretación de esa letra. Porque ellos saben que no pueden abrir el proceso de reforma, porque reformarlo es cambiar la letra de los artículos. Y para eso tienen que pasar 8 años, y luego y cuando empiezan a tal, tienen que pasar como 3 legislaturas donde se ratifique que sí que queremos reformar la Constitución, y entonces a la 4ª legislatura se montan unas cortes especiales para reformar y todo eso. Y esto saben que no. Entonces ellos, sin decirlo, están adelantando, voy a decir a priorísticamente, esa figura de la mutación constitucional, de interpretemos la letra de la Constitución de manera flexible y por la parte reglamentaria hagamos un reglamento que permita modificar el estatus jurídico territorial de la monarquía. Porque, entre otras cosas, la Constitución, como ustedes saben, en ese artículo 11, hace una relación de los territorios en plena guerra contra Napoleón, pero tampoco establece ningún mecanismo de protección contra la disolución territorial. No existe ese mecanismo en la Constitución del 12. Entonces ellos dicen, nos vamos a poner en un problema por respetar la exterioridad del lenguaje, dice el diputado mexicano que presenta el plan de Cortes. Es decir, si nos agarramos a la letra del código y nos vamos a perder que podamos negociar un pacto de autogobierno, dice, vamos a sacrificar la esencia de la ley, su objeto, en obsequio de los accidentes de la exterioridad de las palabras. Y así lo presentan. Es algo que yo no me había dado cuenta hasta ahora. O sea, yo trabajé este proyecto en mi tesis en el año 2004. No lo había vuelto a leer y cuando lo leí hace poco dice, esto se me había pasado. No lo había visto, obviamente ni con lo que sé ahora, 15 años más después de darle la matraca al mismo tema, ni con los ojos con lo que yo estoy buscando ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué no se pudo? ¿Por qué la Constitución del 12 acabó siendo el obstáculo para mantener unida América Latina? La Constitución más radical, más revolucionaria, más constitucional, más... Ahí. Bien, pues vamos a dar por terminada esta conferencia, que ha sido realmente muy interesante. Espero que en algún otro momento podamos continuar con esta historia y que en la próxima visita que nos haga Ivana pues nos traiga más novedades del avance de su investigación. Por lo pronto, pues muchas gracias, Ivana, y de parte de la Facultad de Historia te damos la constancia. Muchas gracias. Les comento que el próximo lunes a las 11 de la mañana